La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Llevo ya un par de años escuchando vuestro programa y por fin me he decidido a dar un paso más. Desde hoy soy mecenas. Trabajo como personal sanitario, pero me contagié del nuevo coronavirus y las últimas 2 semanas las he pasado en casa, de baja. Por suerte ha sido un cuadro muy leve, pero gracias a vosotros, María, Pilar, Fernando y Resistencia en la retaguardia, la convalecencia se me ha hecho mucho más llevadera. Me habéis mantenido informada sobre este y otros asuntos de actualidad desde una perspectiva cauta, sosegada y esperanzadora. En la sobremesa me habéis sacado más de una sonrisa y sobre todo, cuando más necesitaba oírlo, me habéis recordado que no estoy sola. Ya estoy totalmente recuperada, mañana vuelvo al trabajo y me gusta hacerlo sabiendo que en parte gracias a mi granito de arena, para tantas personas, vosotros vais a seguir estando ahí. Un abrazo muy fuerte, cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We know we will need more, a lot more. We need a Marshall Plan for Europe's recovery, and it needs to be put in place immediately. Y que el Fondo Monetario auditara la realidad de la economía argentina. Y así fue como el Fondo Monetario dijo en algún momento que la deuda era insostenible en Argentina. Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades que la Argentina tiene. I am especially concerned about the well-being of the world's children. I appeal to families everywhere and leaders at all levels. Protect our children. Hoy me gustaría reconocer a un grupo especial de la ciudadanía, a los niños y las niñas, que también se están comportando de manera ejemplar. Sabemos que el confinamiento está siendo un reto para todos ellos y también para sus familias. Somos conscientes de que el confinamiento afecta también su salud. Es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía, pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que en cuanto sea posible y de forma ordenada los niños y niñas puedan salir a la calle. Yo creo, señora Álvarez de Toledo, que se equivoca. No hace ninguna propuesta, no dice nada más que intentar desacreditar la posición política. Yo creo, señoría, que a pesar de que cada vez que usted interviene en este Congreso intenta, o al menos expresa, rencor, este Gobierno, los partidos políticos que lo sustentan, van a tender la mano al Partido Popular a pesar de usted. Los pactos tienen que ser muy concretos para la salida sanitaria, económica y social de la crisis. Y si lo hacemos así, si lo circunscribimos a eso, yo creo que pueden salir adelante, sinceramente. Y creo que si el Gobierno hace esa propuesta, que es la que hemos hecho nosotros, en la oposición va a tener muy difícil todo el mundo decir que ni siquiera se sienta en la mesa. Yo creo que se sentarán. El grupo político Podemos, que ha mostrado su total disponibilidad a participar de este acuerdo, Junts per Catalunya, Compromís, Más País, el BNG y, en último lugar, Ciudadanos, que igualmente ha dicho sí a este acuerdo. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este espacio
en el que tratamos de analizar la actualidad con la mayor de las perspectivas posibles y también tratamos de acompañar a tantos y tantos oyentes que en estos días se encuentran confinados en sus domicilios en diferentes lugares del mundo, dejando pasar la crisis del coronavirus, mirando expectantes a través de las ventanas el paso del tiempo. Que hace ya más de un mes que estamos aquí en España, vosotros en otros países probablemente habrá diferentes situaciones en los lugares en los que residís. Aquí en España ya prácticamente un mes de confinamiento, lo cual ya empieza a ser... Él le decía a María.es ahora con el micrófono cerrado, decía, sí, estamos confinados, confitados. María.es, buenos días. Muy buenos días. Casi un mes. Sí. En torno a un mes, metidos en casa, gente como Enrique Quesada, el pobre, que tuvo 15 días más por prevención, por un caso que se dio en un círculo. Enrique se cercano merece a la familia. el pase de oro. Sí, tiene el pase VIP del confitamiento. Así que, bueno, sabe mejor que nadie. Un día estábamos pensando llamar, ¿sabes que hubo un experimento en el que metieron a un grupo de personas durante meses en una casa para probar qué consecuencias para el cuerpo humano tenía una situación de confinamiento ante un hipotético viaje a Marte? Entonces metieron un grupo de personas. Bueno, pues uno de los voluntarios ha dado muchas entrevistas estos días porque le preguntaban cómo había que hacer para mantener la moral alta en un mundo de convivencia tan cercano, tan próximo y encerrado durante tantas semanas. Y entonces él decía que rutinas e intentar siempre aplacar los ánimos, intentar siempre evitar la confrontación. Decía, en el momento que había alguien que metía el virus de la toxicidad y la confrontación, había que hacerle a un lado, porque si no, acaba salpicando, como decían en los barcos pirata. Si en medio de la tormenta uno empieza a gritar, nos hundimos, el primero al que hay que lanzar por la borda ya se sabe a quién es. Buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? Sí, es de la Isla del Tesoro, ¿eh? Bueno, pero es verdad, casi un mes y luego muchas experiencias personales. Simón dice, ay, cómo quiero abrazar a los profes de mis hijos. Dice también Euridice, estamos entrenadas ya para ir a donde sea. Dice Simón, dice también, y también nos estamos dando al intrusismo profesional en la docencia de los hijos. Bueno, ahora veréis porque además hoy en las portadas de los periódicos hay toda una disidencia en las comunidades autónomas. 4 autonomías se han descolgado del plan educativo del gobierno, han decidido que no van a seguir las recomendaciones, la orden ministerial para que casi todos los alumnos pasen de curso. No se va a aplicar en todo el territorio, va a haber algunas comunidades autónomas que han mostrado sus discrepancias y también la disidencia, y no lo van a hacer, no lo van a aplicar. Bueno, lo cual abre de nuevo un asunto de debate una vez más. Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco dice que no van a aplicar ese plan. Murcia tampoco va a suscribir el documento, pero acatará lo que decida Educación, como no puede ser de otra manera. Así que aquellos que se dicen más centralistas, más nacionalistas españoles, son los que primero se plantean darle la espalda a las directrices lanzadas desde el gobierno. 4 autonomías que se descuelgan del plan educativo del gobierno. Ahora lo vamos a analizar en las portadas de los periódicos porque hay muchas informaciones que tenemos que comentar aquí en la cafetera, pero hoy además es viernes. El programa tiene un compromiso, mantener informada a la gente de una forma amplia de los diferentes matices que nos trae la actualidad, pero también tiene la vocación de acompañar. Es un tiempo complejo para todos, esta situación que nos obliga a estar en casa, y también necesitamos despejar un poco la mente, como dice la psicóloga Laura Rojas Marcos, con quien hablamos aquí, ya lo sabéis, los lunes en la cafetera, que nos ayuda también a tener herramientas en este tiempo tan complicado, a dotar de herramientas a los oyentes de la cafetera, para que este programa se convierta en una herramienta útil, también en algo útil para vuestras vidas. Pues en efecto, como dice Laura Rojas Marcos, es necesario también oxigenar el cerebro, es necesario también desconectar un poco con frecuencia de la actualidad, y por eso marcamos 2 espacios tan diferenciados. Por una parte, el espacio informativo dentro de la cafetera, y por otra, bueno, aquellos otros asuntos que no están dentro de la parte más informativa. Hoy en la cafetera, recordad, vamos a hablar con Ana Pastor, la periodista, sobre la serie de televisión que está siendo un auténtico éxito, gracias al boca a boca, porque apenas ha tenido
repercusión fuera más allá de los círculos. Unorthodox es una maravillosa serie que nos desvela un mundo muy desconocido, el de las comunidades de judíos ortodoxos muy fundamentalistas, y el periplo de una mujer que decide huir de una de ellas. Es una historia real que ha sido llevada a la televisión, son 4 capítulos muy interesantes, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de eso con Ana Pastor. Yo la he visto, tú la estás empezando a ver, ¿no, Mary? Sí, he conseguido ver 2 capítulos, además fue ayer, y estás en el Ecuador de la serie. Me está encantando. Te está encantando, ¿a que sí? Bueno, de hecho lo estuve hablando el otro día, lo estuve hablando justo con mi madre, me dijo, tienes que ver esta serie. Me han llegado un montón de mensajes, ¿no?, de gente diferente para ver la serie, y me dijo, yo me la vi en una semana. Sí, fíjate, dice, está bestial la serie, dice David Iriete, dice, es verdad que es una serie con una actriz alucinante, la actriz hace un personaje absolutamente maravilloso, pero además es muy convincente. Unorthodox está muy guay, dice Alyosha, y es verdad, es una serie muy recomendable. Simplemente 4 episodios de 56 minutos cada uno, 4 capítulos, 56 minutos, dice Mamen Páez. Yo me la vi en una tarde-noche y es verdad, es una actriz, yo la desconocía, no la tenía en el catálogo, no la tenía registrada, pero luego hablaremos, porque además a mí lo que me ha parecido apasionante es que teníamos alguna información anecdótica sobre cómo era el mundo de las comunidades judías, ortodoxas, que es una suerte de... Bueno, es una práctica muy fundamentalista, y la verdad, yo no tenía más datos que los... poquito así, lo poco que vas conociendo con el paso de la vida, pero el ver la serie te revela mucho de esas interioridades, y una buena parte es historia real, otra parte lo han dramatizado para compasarlo a la experiencia cinematográfica, pero es muy interesante porque de pronto tienes conocimiento de comportamientos, comunidades que viven muy aisladas, incluso dentro de grandes ciudades como Nueva York, en la actualidad, porque es una historia actual. Así que, dice Terrible, pues yo la vi en un día. Empezamos por la tarde, terminamos de noche, una buenísima serie, es una actriz israelí, dice, pues tengo que verla. Dice, Luis, a mí no me ha gustado tanto, aunque el tema de las comunidades sí que ha sido muy interesante, de las comunidades de judíos ortodoxos. Bueno, es verdad, no a todo el mundo le tiene por qué gustar, y siempre en esto, pues para gustos colores, pero como dice Simón, es una serie llena de personajes, llenos de matices, de inseguridades, de complejidades, así que ves personajes que rozan la maldad, pero a la vez tienen un aspecto así de ternura, muy interesante, de verdad, muy recomendable. Hay 3 millones de ultraortodoxos en el mundo, nos dice Mamen Páez, dice, en fin, muy interesante, muy interesante. Bueno, en Nueva York dice, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una fotografía, un repaso a los titulares informativos en la jornada de hoy. Nos aproximamos a la lectura de los periódicos para ver dónde han situado el interés, la agenda setting, el foco, los grandes medios de comunicación, y así podemos hacer una lectura compartida de la prensa hoy en la mañana. Esto es La Cafetera. Para lo que ponemos un poquito más de café en las tazas, ahora sí, para atender a la lectura, en un día en el que, como os decíamos, 4 autonomías se han descolgado del plan educativo del gobierno. Es el titular de portada hoy del periódico El País. Esta orden ministerial para que casi todos los alumnos pasen de curso, han decidido algunas comunidades autónomas que se niegan a aplicarla, que no la van a aplicar, así que no se aplicará en todo el territorio español. El gobierno había decidido que que no se podía dar por perdido todo el curso, iban a pasar de forma generalizada los alumnos, salvo casos muy excepcionales, y hacían esta recomendación a la comunidad educativa de las comunidades autónomas en España. Esto es una iniciativa, puede ser interesante si nos estáis escuchando desde otros países, porque es muy probable que os acabe afectando medidas similares allí en los lugares en los que residís, porque el problema es que el último trimestre del año, pues los alumnos no han podido asistir a clase, han tenido que hacer actividades de repaso, y bueno, en cierta manera también era delegar en los profesores la responsabilidad de tener que empujar, apoyar, ayudar a los alumnos que pudieran ir más retrasados. Pero bueno, no hay una solución buena en esta crisis, simplemente hay menos malas. Y buscando alguna
posible solución, el Gobierno propuso esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esa medida fue abordada el miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, el Gobierno anunció el acuerdo, pero algunas comunidades autónomas han decidido romper el consenso. Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco anunciaron que no van a aplicar ese plan, dice el periódico El País. Murcia tampoco va a suscribir el documento, pero sí acatará lo que decida Educación. Y Cataluña anunció que prepara su propio decreto. La orden ministerial solamente sería de aplicación forzosa en las autonomías que la suscriban. La falta de consenso daría lugar a una gran desigualdad en el trato a los estudiantes de distintos territorios. Algunos podrían tener ventajas por el hecho de poder pasar de curso. Es verdad que estamos hablando de la educación más primaria, no parece que sea, pero bueno, habiendo consenso, hay algunas comunidades autónomas que se han declarado en rebeldía, así que no lo van a suscribir. Vemos hoy en la prensa, en la portada de los periódicos. Y mientras tanto, en esta tensión que estamos observando, hemos visto también cómo se da el debate político en el que se habla sobre la necesidad de que los pequeños, los más pequeños, se pueda abrir en cierta medida el confinamiento, desescalarlo, que es la nueva denominación que se está utilizando, desescalarlo y que puedan salir a la calle acompañados, porque todo el mundo empieza a mirar a los menores con preocupación, cómo les puede estar afectando esta situación. Ayer hacía una referencia precisamente a esto el ministro de Sanidad, Illa, anuncia que están estudiando la posibilidad de que los niños salgan cuanto antes, en cuanto sea posible, aunque sea simplemente a pasear, que no puedan establecer contacto muy próximo con otras personas, etcétera, con un solo adulto. En fin, se está buscando una fórmula para que puedan recuperar algo de normalidad en su cotidianidad. Hoy me gustaría reconocer a un grupo especial de la ciudadanía, a los niños y las niñas, que también se están comportando de manera ejemplar. Sabemos que el confinamiento está siendo un reto para todos ellos y también para sus familias. Somos conscientes de que el confinamiento afecta también su salud. Es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía. Pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que en cuanto sea posible y de forma ordenada los niños y niñas puedan salir a la calle. En el foco los niños y niñas, en el foco también las personas mayores. Se habla mucho de cómo será la transición a la normalidad. Se alargará varios meses, nos dice hoy La Vanguardia en su portada, y salir del confinamiento será lento. Los bares, por ejemplo, dice La Vanguardia, que abrirán con menos aforo, que los mayores de 70 años es probable que tengan limitados sus movimientos hasta el verano, y se habla mucho, en efecto, de cómo desescalar, cómo abrir y cómo abrir por partes a la sociedad. Los mayores, a lo mejor, precisamente por estar en uno de los grupos de mayor riesgo, tendrán que tomar más precauciones. Y mientras tanto, pues Italia se plantea, se pregunta cómo será el verano, cómo será ir a la playa este verano en medio de la incertidumbre sobre cómo va a ser el desarrollo de todo esto. Las muchas playas privadas se preparan para separar tumbonas, sombrillas, garantizar la distancia social, dice hoy el periódico La Vanguardia en su portada. Pero, en efecto, los mayores, los niños, la mitad de los fallecidos por el virus vivían en residencias de ancianos. Esto coloca a España en el foco. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en nuestras residencias de ancianos para de pronto descubrir la manera en la que el coronavirus ha golpeado tan fuertemente a nuestro país? ¿Por qué? De no ser por las residencias de mayores, las cifras en España en esta pandemia serían extraordinariamente muy diferentes. Nos lo dice hoy Profe Flauta, dice, aunque algunos pretendan que hablemos de otras cosas, ¿qué es lo que ocurre? 25 años de desgobierno y de privatizaciones en las residencias de ancianos, y nos envía un gráfico en el que, en efecto, ves el porcentaje de personas que residían en estos espacios de atención a los mayores que han fallecido, y el dato es muy preocupante. Hoy en la portada de La Vanguardia, la mitad de los fallecidos por el virus vivían en residencias de ancianos. Como en toda Europa, en España se ha ensañado con los geriátricos. En Cataluña ha entrado en 600 del millar de centros desde hace un mes. Dice, se recaudó dinero y material para luchar, desde camas para hospitales hasta mascarillas, como en el caso de la fotografía en los geriátricos, en la fotografía de portada en el periódico de La Vanguardia. Y claro, una generación a la que ha quedado conectada con su familia a través de las pantallas, a través de los teléfonos móviles, a través de las tabletas. El único
la única ventana a través de la que pueden asomarse a sus familiares, abrazar a sus familiares, las nuevas tecnologías, todo un cambio en esta emergencia sanitaria al que nos ha empujado esta emergencia sanitaria, pero también una gran preocupación por la manera en la que se ha desatendido las residencias de ancianos y cómo esto ha visibilizado, ha dejado claramente mostrado el precario camino al que ha conducido la desatención y las privatizaciones. Hoy en la portada de algunos periódicos y, en efecto, este es un asunto de gran preocupación. Se habla mucho de los datos, el periódico ABC pone el foco también en los miles de muertos y dice, están mal contados, son miles de muertos, más de los que dicen las cifras oficiales, y dicen en el periódico ABC que algunas de las personas que están falleciendo a cuenta del coronavirus no están siendo contabilizados como víctimas de tal. Algo en lo que hoy también se fija el periódico El Mundo, las actualizaciones de las cifras de fallecimientos, especialmente los geriátricos. Dice que el gobierno se resiste a contabilizarlos. Tiene cierta gracia porque son las comunidades autónomas las que están facilitando los datos. Y como las comunidades autónomas no están facilitando correctamente los datos, después se culpa al gobierno de no recibir los datos correctos. Así que es la pescadilla que se muerde la cola mientras unos y otros se tiran la responsabilidad entre administraciones. Bueno, en todo caso, volvemos a recordar que en tiempos como estos no hay peor herramienta para luchar contra una pandemia. Nadie tiene un manual de instrucciones para una pandemia global. Es una cosa absolutamente inédito en la historia de este país. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta y resulta verdaderamente vergonzante que algunos estén aprovechando de forma mezquina la situación para la discrepancia y para sacar rentabilidad política. Por eso hoy el hashtag del programa es #LaCafeteraDiálogo. #LaCafeteraDiálogo. Es el hashtag del programa. Os pedimos que lo utilicéis en las redes sociales, en Twitter, porque, en efecto, la OMS recordó que la división política puede causar más muertes. Así que hoy, #LaCafeteraDiálogo. Hemos puesto además la viñeta de Malagón en el gráfico de la cafetera, en la que dice hace falta diálogo político y sobra palabrería en la política. Dos mujeres ancianas hablando en el mismo balcón. La fotografía de portada que hoy utilizamos para el programa y del que retrata en parte el relato que nos traerá después como regalo que nos acerca los viernes a Ainhoa Goñi. Pero sí, diálogo es necesario, más necesario que nunca. Fijaos, esta semana conversábamos aquí con Zapatero, decía el expresidente del gobierno, la oposición tiene que entenderlo. El diálogo, estamos ante una situación de emergencia nacional, probablemente la mayor situación de emergencia nacional a la que nos hemos enfrentado. El Partido Popular y Casado tienen que demostrar no solamente que son oposición, también tienen que demostrar que son alternativa. Sí, esta es una reflexión para el Partido Popular y para el señor Casado, que tienen que arrimar el hombro, tienen que demostrar que son no solo oposición, sino alternativa. Y además le diré, es que se puede suscribir un acuerdo, se puede arrimar el hombro, se puede ayudar y por supuesto criticar. Y yo espero que en esta semana pues avancemos hacia ese acuerdo, porque además es fundamental, dado que las comunidades autónomas tienen distintos colores políticos, sumar, compartir el análisis, compartir las medidas y ponerse a llevarlas adelante, un acuerdo que dure un año y luego ya quedará mucho tiempo, un año para la reconstrucción, me parecería esencial. Si ni siquiera en esta situación son capaces, desde la oposición, de ponerse de acuerdo, de ponerse a trabajar para buscar una medida, una salida, es que las cosas están francamente mal. Seguramente han hecho cálculos electorales. Hay quien cree, además, que pueden empujar a una convocatoria electoral al salir de esta crisis y que se puede reprochar la manera en la que ha sido gestionada la misma. Probablemente a nadie se le escapa que se han debido cometer muchos errores en la gestión de la crisis. No nos engañemos, a ver si ahora alguien va a tener un manual de instrucciones debajo de la cama para combatir una pandemia global. Pues no, la pandemia no venía con manual de instrucciones y ha habido que improvisar. Así que probablemente se le puede culpar al gobierno de haber improvisado las medidas, de no haber tomado las precauciones suficientes con antelación y probablemente haber desoído algunas de las advertencias que se estaban lanzando desde las organizaciones internacionales. Lo que cabe preguntarse es si otros habrían actuado de manera diferente y cómo habría reaccionado este país si se decide el confinamiento 15 días o 20 días antes de lo que se hizo. Porque para
una noticia como la del confinamiento y la parálisis de la economía, que va a traer importantísimas y gravísimas consecuencias para la sociedad, tienes que tener datos muy serios que lo avalen. Y los datos muy serios que lo avalan simplemente tienen que ver con el paso del tiempo y con la manera en la que ha impactado en la sociedad. De manera que cabe pensar que, hombre, los errores que se hayan podido cometer, pues muy probablemente los habría cometido exactamente igual la oposición, ¿no? Y creer lo contrario lo único que demuestra es un cierto oportunismo, cuando además hemos estado viendo como las comunidades autónomas gobernadas por diferentes colores, que son los que tienen transferidas las competencias, no estaban tomando medidas. Así que a nadie se le escapa que estamos ante una situación excepcional y, como decía Zapatero, ahora más que nunca es cuando hay que demostrar una cierta altura de miras. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Partido Popular ha hecho un cálculo, y es que si apoyan al gobierno en esto, a lo mejor ese apoyo fortalece al presidente del gobierno, y eso es lo que quieren evitar. Pero claro, ante eso la mezquindad y la ruindad que supone pone en peligro a la gente. Y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no lo decimos nosotros. Recordó que la división política causa más muertes y es muy importante tenerlo presente. Bueno, ayer hablamos aquí en el programa, en la cafetera, con la presidenta de Ciudadanos, partido de la oposición, Inés Arrimadas. Entre descalificaciones y críticas, tendió la mano al gobierno. Hombre, hay que decir que para tender la mano no parece la mejor actitud. Pero terminó la entrevista con una declaración que ha pasado más inadvertida, ha tenido mucha repercusión en la prensa, fue reproducida por varias televisiones ayer la entrevista, pero terminó con una declaración que nos parece lo más interesante de todo. Al final, es muy difícil incluso para la oposición mirar para otro lado. No le queda más remedio que sentarse a la mesa, porque suficiente retrato mezquino han demostrado ya hasta el momento. Y decía, bueno, si los pactos son concretos, la oposición tendrá muy difícil sentarse a la mesa, en efecto. Aquí los pactos tienen que ser muy concretos para la salida sanitaria, económica y social de la crisis. Y si lo hacemos así, si lo circunscribimos a eso, yo creo que pueden salir adelante, sinceramente, y creo que si el gobierno hace esa propuesta, que es la que hemos hecho nosotros, en la oposición va a tener muy difícil todo el mundo decir que ni siquiera se sienta en la mesa. Yo creo que se sentarán. Se sentarán, yo creo que se sentarán porque van a tener muy difícil no hacerlo, decía, en efecto. El Partido Popular, la derecha, temen que el gobierno rentabilice el apoyo, pero mientras tanto la mezquindad hace que les empuje a la disidencia, a la distancia y al enfrentamiento. Lo vemos hoy en las portadas de los periódicos con esa aproximación. Dice el periódico El Mundo, Arrimadas se indigna porque Sánchez no le propuso nada en la reunión. Fiasco en el encuentro entre Sánchez y Arrimadas. Ayer se produjo un encuentro por videoconferencia poco después de la conversación que mantenía aquí en el programa En la Cafetera. Y Inés Arrimadas siguió en la misma dinámica de la crítica. Dice, Arrimadas critica la inconcreción, dice el periódico El País hoy en su portada, y en efecto, bueno, pues mientras tanto vemos la polarización, el enfrentamiento, llevado también al territorio de la educación, 4 autonomías que se han descolgado del plan educativo del gobierno. Mientras tanto, escuchábamos ayer, en efecto, cómo el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, volvía a lanzar ataques y críticas extraordinariamente mezquinas. Hay 2 objetivos. Uno, que el gobierno no rentabilice el apoyo y, en segundo lugar, ocultar un hecho del que todos somos muy conscientes. En primer lugar, los recortes sanitarios tienen consecuencias. Décadas de recortes sanitarios. Claro, el Partido Popular dice, no siempre han sido recortes y presenta números. En ocasiones han incrementado el presupuesto, pero claro, han incrementado el presupuesto proporcionalmente más bajo de lo que crecía la población o del encarecimiento del objeto sanitario. De manera que eran recortes de facto, recortes en número de camas, recortes en la propia precarización de los profesionales, etcétera, etcétera. Está perfectamente documentado, pero además no hay más que hacer un pequeño ejercicio de hemeroteca para recordar los numerosísimos recortes. Ya sabéis que el otro día decía el alcalde de Madrid, negaba que se hubieran realizado recortes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también González Pons decía, bueno, no, es que no se han hecho recortes, son decisiones de la sociedad. ¿No ha habido recortes? Entonces, ¿a qué hemos estado asistiendo en los medios de comunicación? Pequeño ejercicio de hemeroteca. Un país que tiene una deuda de 16.000 millones de euros no puede permitirse el lujo de derrochar el gasto. El Programa Nacional de Reformas que se ha definido esta tarde incluye un ahorro adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Vía Real Decreto, sin que los demás grupos hayan podido introducir enmiendas, el gobierno Rajoy consigue que el Congreso apruebe los recortes sociales.
valiéndose de su mayoría parlamentaria, pero en solitario. Excepto el PP, todos los grupos consideran que la reforma acaba con la universalidad de la asistencia sanitaria. Recortar en sanidad y servicios sociales perjudica gravemente la salud. Así lo afirma el British Medical Journal. Los investigadores advierten que recortar un 14% en sanidad y servicios sociales a nivel nacional y un 10% en las autonomías hará que aumenten enfermedades como la tuberculosis o la resistencia a los medicamentos. Si tenemos en cuenta los 6 últimos meses de 2012, se habría pasado de esperar una media de 76 días para ser operado a esperar 100. Estamos hablando de 24 días más, prácticamente un mes. Además, habríamos acabado 2012 y empezado 2013 con casi 600.000 personas esperando para ser operadas, porque ni se están cubriendo bajas, ni vacaciones, ni jubilaciones, y además se ha despedido a muchos interinos. En sanidad, en 2011, cuando Rajoy llegó al gobierno, superaba los 4.000 millones y ahora apenas roza los 2.000. Así que esto es precisamente de lo que no quieren que se hable. Eso es precisamente lo que quiere evitar el Partido Popular que se ponga sobre la mesa. Que muchos de los problemas del colapso de la sanidad, que muchas de las críticas que están lanzando los profesionales sanitarios están relacionados con los recortes, con la falta de material, con la falta de personal, con la falta de camas, con la falta de respiradores. Es decir, los recortes en sanidad, nos lo habían advertido las autoridades internacionales, tienen consecuencias. Los recortes en la sanidad matan. Y la discrepancia, la distancia, la polarización política también lo recuerda Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. La división política puede causar más muertes. Bueno, mientras tanto, también la OMS pide a los países controlar la transmisión del virus antes de levantar las restricciones. While COVID-19 accelerates very fast, it decelerates much more slowly. In other words, the way down is much slower than the way up. That means control measures must be lifted slowly and with control. Como será levantado el confinamiento, los países se preparan para hacerlo y con muy diferentes aproximaciones, pero se sabe que se tienen que cumplir algunos supuestos, entre otros que no haya contagios en 15 días, que los contagiados que se produzcan estén perfectamente localizados, que haya también un desescalamiento progresivo, que los sectores más en riesgo pues tomen precauciones adicionales, en fin. Mientras tanto, de lo que se habla mucho es de la necesidad de un plan Marshall de reconstrucción, porque todo esto va a tener unas importantísimas consecuencias económicas. We know we will need more, a lot more. We need a Marshall Plan for Europe's recovery, and it needs to be put in place immediately. Un plan Marshall para reconstruir. Aquí en España el gobierno ha puesto el foco en un plan de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Un enorme debate el que se ha producido en torno a la renta mínima garantizada, una renta que pueda sustentar, dar apoyo a miles de personas que en España se encuentran en una situación de desprotección absoluta. Todos aquellos que tienen trabajos precarios, que están saliendo, por ejemplo, a trabajar sin contrato o que trabajan por jornadas de camareros en un montón de sectores y a los que hay que buscar una respuesta, una salida inmediata, porque se encuentran confinados en casa sin posibilidad apenas siquiera de poder moverse para salir a comprar y para los que hay que buscar una respuesta inmediata. El ingreso mínimo vital. Dice el periódico El País que ha generado disensiones en el gobierno, que Iglesias defiende la vía rápida, que Escrivá cree que faltan flecos. El periódico El País, que no está precisamente remando muy en dirección de apoyar las medidas que se están tomando. Hoy vemos también en el periódico La Vanguardia, sin embargo, dice que el gobierno ha terminado avalando la renta mínima, es verdad, entre roces internos, pero ha terminado avalándola. Y ayer vimos una escena, Alberto Rodríguez de Podemos explicaba en un minuto la situación de miles de españoles, porque parece que están pidiendo algo, cuando hay 10 millones de españoles en riesgo de pobreza. Hombre, hay que ser un poquito clasista para intentar ridiculizar la renta mínima. Hay que ser clasista, decía Monedero, necio, insensible. Dice, no puede ser. Mucha bandera, poca alma. Dice, teniendo en cuenta la situación de emergencia en la que se encuentran decenas de miles de personas. Y escuchábamos a Alberto Rodríguez, de Podemos, que hacía la siguiente reflexión frente al ministro.
cuando decimos que hay no sé cuántos hogares sin ingresos, realmente todos sabemos que no es verdad. O sea, no es verdad, porque si tú no tienes ningún ingreso, te mueres. Te mueres de hambre, no tienes nada, no llenas la nevera. Todos sabemos que eso implica que tienes dos vías, o que tienes una red social, comunitaria, familiar, que te auxilia de la manera que puede, o que hace lo que en Canarias se dice hacer cáncamo. Y hacer cáncamo es estar en la economía informal, en la economía sumergida, el que te arregla la lavadora y le dan 20 euritos por aquí, el que da la clase particular, y con eso sobrevive. Desgraciadamente, esto no lo digo con ningún tipo de orgullo. Ojalá no fuera así, y ojalá mi tierra no tuviera que sufrir esto que lo lleva sufriendo por 500 años, diría. Pero ¿cuál es la diferencia de esta situación con el resto de las situaciones también dramáticas y urgentes que hemos vivido en el pasado? Que la gente no puede salir de sus casas. Y si tú no puedes salir de tu casa, no puedes hacer cáncamo. Y si no puedes hacer cáncamo, no tienes ningún tipo de ingreso, no puedes llevar la nevera. Por eso lo que estoy diciendo no es demagogia, no es exageración, no es un vídeo para colgar después en el Facebook. Es que lo estoy diciendo porque es una verdad como un templo, como una catedral, y eso tienen que tenerlo claro. A lo mejor hay otras economías, otros perfiles, etcétera, que tienen una red más amplia que pueden subsistir, pero hay un montón de gente que si este ingreso no les llega ya, lo digo mal y lo digo pronto, no va a haber cárceles para encerrar a tanta gente, porque van a acabar saliendo de sus casas, porque es que no le va a quedar otra alternativa. Into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand. These words are my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Here I am facing you. The voice you hear is mine. The voice you hear is mine. Así que, en efecto, una fotografía sobre la situación en la que se quedarían miles de personas si no se les da una respuesta, una solución inmediata. Bueno, mientras tanto, el intento de construir una mesa de diálogo político en el que Compromís, Más País, BNG, Junts, Ciudadanos, algunos partidos ya han dicho se sentarán. El grupo político Podemos, que ha mostrado su total disponibilidad a participar de este acuerdo, Junts per Catalunya, que han mostrado su disposición a participar en este debate, Compromís, que igualmente ha mostrado su conformidad, Más País, que también se ha pronunciado en el mismo sentido, el BNG, que igualmente se ha mostrado dispuesto, aunque ha querido pensar el resultado final de su reflexión, y en último lugar, Ciudadanos, que igualmente ha dicho sí a este acuerdo y, por tanto, a participar dentro de esta mesa de diálogo, dentro de esta ronda de reuniones, intentando aportar sus propuestas, aquellas que ya nos ha hecho llegar y otras que podrían también plantearse con motivo también del transcurso del propio diálogo dentro de la mesa. Así que, en efecto, algo de interés por formar una mesa de diálogo político en el que se puedan sentar los partidos. Falta por ver cuál será la posición del Partido Popular, si siguen el camino del sabotaje, de sabotear esa mesa. Estamos viendo lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas. Es una auténtica vergüenza en una situación como esta que haya disidencias siquiera en el ámbito de la educación. 4 autonomías se descuelgan del plan educativo del gobierno, dice hoy el periódico El País, y hemos visto cómo algunos se dedican a poner palos en las ruedas en el momento en el que se necesita la máxima concertación social, el máximo diálogo, el máximo consenso y sobre todo el máximo de los sosiegos. Hola, soy Olga. Os agradezco muchísimo todos los programas, todos los colaboradores, todas las buenísimas informaciones que dais. Mi opinión al respecto de las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación es la siguiente.
Están todos los profesores que yo conozco haciendo lo posible por ponerse en contacto con el alumnado para proporcionarles material para que vayan avanzando en las asignaturas. Pero se encuentran con multitud de casos diferentes, en los que la mitad o más de la mitad no tienen conexión a internet segura o fiable, o los padres la están utilizando y la tienen que compartir, no tienen los medios, no tienen impresora. Entonces cada profesor, cada tutor, pues intenta personalizadamente atender a cada uno de sus alumnos y de sus alumnas. Entonces la evaluación es muy difícil de realizar, de modo que la medida del Ministerio de aprobar a todos los alumnos y de que pasen de curso me parece la más justa, sobre todo porque es que hay mucho alumnado, pero mucho alumnado que no tiene los medios para seguir ahora mismo al día las asignaturas tal y como se las van exigiendo, se las van pidiendo, se las van facilitando los profesores. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, solamente el trabajo que están haciendo los profesores en este tiempo con esa dedicación es lo único que nos permite tener algo de esperanza sobre toda esta situación, viendo como tantos y tantos colectivos están tratando de remar en la misma dirección. Escuchas La Cafetera. Porque en efecto, en un tiempo como este, la ciudadanía está pidiendo unidad política. Ayer lo recordaba la ministra Montero a Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados. Decía, mientras algunos solo torpedean, ponen palos en las ruedas, la ciudadanía está exigiendo que se haga algo. Yo creo, señora Álvarez de Toledo, que se equivoca, porque los adjetivos que usted utiliza en sus intervenciones, nos tiene ya acostumbrados, son adjetivos absolutamente descalificativos, pero no tiene usted ningún sustantivo. Usted no tiene sustancia en su intervención. No hace ninguna propuesta, no dice nada más que intentar desacreditar la posición política. Yo creo, señoría, que a pesar de que cada vez que usted interviene en este Congreso intenta, o al menos expresa, rencor, este Gobierno, los partidos políticos que lo sustentan, van a tender la mano al Partido Popular a pesar de usted. Y van a tenderle la mano para intentar que este país llegue a un consenso básico sobre aspectos de reconstrucción social y económica que los ciudadanos nos demandan, que los ciudadanos exigen y que en este momento la unidad política es imprescindible para sacar al país de esta situación. 627-002-002. Así que ya lo veis, el clima crispado en lo político, la pandemia con una situación en la que nos tiene a todos confinados, pero algunos poniendo palos en las ruedas, María. Sí, sobre todo recordaba las palabras también de Iñaki Gabilondo de cuando lo entrevistamos aquí, que también hacía mucho hincapié en cuál puede ser el efecto de la división política en la sociedad, ¿no? Cuando hablaba de que la política se la jugaba y que tenían que transmitir un mensaje de esperanza a una sociedad que está dolorida, ¿no? Y luego también la responsabilidad que tenemos como sociedad cuando salgamos de esta, de tener memoria y de defender unos servicios públicos de calidad, ¿no? Entonces, bueno, mientras vemos que hay algunos que se saltan esa responsabilidad política, que yo creo que además están a tiempo de recuperarla, la sociedad también tiene que ir reflexionando e ir anticipándose para las exigencias que tendremos que hacer en el día de mañana. Es verdad que ahora, bueno, pues podemos estar más debilitados, pero yo creo que hay que coger impulso y cuando salgamos de esta exigir, bueno, pues unos servicios públicos, la sanidad como la educación, que estén fortalecidos, no tanto para que tengamos que llegar a una situación límite como la que hemos llegado, sino para que se mantengan porque las necesitamos día a día. Sí, es verdad esto que dice María, lo recordaba aquí Iñaki Gabilondo cuando charlábamos con él hace unos días y decía que la sociedad tiene un límite de tolerancia. Porque fijaos, hay una minoría que siempre está buscando el enfrentamiento, la polarización, la toxicidad en el debate público. Es una minoría de los ciudadanos, los hay a la derecha y los hay a la izquierda. Gente que está presionando constantemente para que se dé polarización. Pero hay una gran mayoría, esto nos lo dice la sociología, una gran mayoría de españoles, lo estamos viendo en las encuestas, lo estamos viendo en las encuestas del CIS, lo estamos viendo en otras encuestas que están elaborando los medios y los partidos, una gran mayoría de ciudadanos que quieren un país consensuado, que tienen diferencias ideológicas, que se encuentran en diferentes, que creen que se deben ofrecer diferentes respuestas ante una crisis como esta, que tienen diferentes posiciones políticas, pero dentro de eso tienen la convicción
que está por encima de esas convicciones políticas, la convicción de que tenemos que remar todos en la misma dirección, que tenemos que remar para salir de esta situación lo antes posible, ofreciendo unas medidas u otras. Habrá que consensuar, habrá unas que tendrán que quedarse en el camino y otras medidas que se podrán sacar adelante, porque el consenso básicamente consiste en eso. Pero una gran mayoría de españoles quiere unidad política. Lo que no quieren es polarización, enfrentamiento, lo que no quieren es toxicidad en el debate, lo que no quieren es gente metiendo el dedo en el ojo, y es muy importante que estemos despiertos ante ese fenómeno, porque eso es lo único que nos va a permitir salir de esta situación con una cierta fortaleza. Bueno, hoy es viernes. Los viernes sabéis que en la cafetera hacemos una fotografía de actualidad y nos aproximamos al entretenimiento, pero miramos la vida a través de las series, miramos la vida a través de los documentales, de las películas, e intentamos también ver cómo estos nuevos espacios retratan el costumbrismo y lo llevan a la ficción a menudo, pero también nos traen historias reales, y por eso hablamos con Ana Pastor. Hoy vamos a hablar de la serie Unorthodox. Ha sido comentarlo en las redes sociales y ha habido numerosos oyentes como Joel desde Londres, que nos hacía la siguiente reflexión. Buenos días, cafetera. Os hablo desde Londres, desde el corazón de la comunidad judía de aquí de Hackney, comunidad judía ortodoxa, y hablando de la serie, de cómo viven, pues es curioso, porque claro, a pesar de vivir entre ellos y rodeados por nosotros, viven muy desinformados. Entonces el COVID-19 le está afectando de forma más fuerte, digámoslo así, a ellos, porque no viven informados. Evidentemente viven informados de sus comunidades, pero de la comunidad que les rodea inmediatamente, pues nosotros somos vecinos, puerta con puerta, pues no están tan informados. Entonces tiene que la policía venir, informarlos uno por uno y decirle que por favor dejen de rezar en comunidad, porque es peligroso, porque no estamos en tiempos de que se pueda hacer eso. Bueno, una anécdota curiosa. Un saludo a Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, en documentales, en ficción, la vida vista a través de la proyección que hacen las propias series de televisión. Ana Pastor, Neutral, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy además con una serie muy especial, muy interesante, ha sido muy recomendada por los oyentes y llevábamos unas semanas además que la teníamos pendiente. Unorthodox. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la verdad es que me ha sorprendido porque sin mucha publicidad nos ha llegado a mucha gente la recomendación, es el efecto boca-oreja o no sé muy bien cómo explicarlo, pero me ha cautivado. Tengo que decirte que es uno de los grandes descubrimientos junto con Unbelievable, creedme, que también hablamos de ella aquí. Pero me gusta mucho, tiene 4 capítulos, ahora contamos de qué va, me gusta muchísimo la protagonista, me gusta que está inspirada en un libro, aunque han modificado algunas cosas. Tendría que elegir hasta este punto de abril que estamos, iba a decir mayo, abril, diría que es una de mis preferidas del año. Es posible, es una serie, 4 capítulos, como dice Ana Pastor, es una serie que inicialmente se ha emitido en Netflix, está disponible en Netflix, y para mí lo que ha sido extraordinariamente revelador es la puerta a un mundo que, desde luego en mi caso, tenía completamente desconocido, que es el de los judíos ortodoxos en Nueva York. O sea, una ciudad de primera magnitud en desarrollo y de pronto una comunidad de fundamentalistas religiosos que tienen a una mujer viviendo allí con una gran opresión cultural y descubrir cómo son sus ritos, su forma de vivir, su forma de ver el mundo. A mí me ha parecido fascinante porque está muy bien retratado en la serie, ¿no te parece?
Sí, me parece que efectivamente te descubre un mundo que quizás sí tenemos alguna referencia más de apariencia, quizá, ¿no? De pues, el tema de las rastas especiales que llevan. Yo hace muchos años también conocí a una mujer que no me había dado cuenta, llevaba peluca por debajo y era una mujer ultraortodoxa. Efectivamente llevaba todo el pelo rapado por un, según ella explicaba, porque se considera impureza, ¿no? Y eso la película lo retrata muy bien, pero básicamente es una chica muy joven, creo que aparenta 19, 20 años la actriz, que se casa y es una neoyorquina de Williamsburg, que es un barrio muy cool, pero que también tiene una población ultraortodoxa importante. Cualquiera que haya paseado por allí seguramente haya visto a los ultraortodoxos. Y luego está la doble discriminación, ¿no? El hecho de ser una mujer tan jovencita y decide cortar con ese mundo, por no hacer mucho spoiler, y marcharse a Berlín. Y la verdad es que tiene tanta belleza, tanta creatividad en la manera de contar el dolor que ella sufre cortando ese cordón umbilical y la persecución, que me ha fascinado, la verdad. Tengo muchas ganas de leer también el libro de Deborah Feldman, que es en el que se inspira, y me ha gustado muchísimo. ¿Quiénes son? Soy Mordecai Schwartz. Esta es mi hija. Usted no paga. Yo vengo. Hemos venido a cobrar el alquiler. Tengo una gira dentro de 2 semanas, ¿vale? Estaré en el Medio Oeste. En cuanto acaben me pagarán y entonces podré abonarle el alquiler y si quiere le pagaré 3 meses por adelantado. Mi padre necesita alquiler. Sí, y lo va a tener dentro de 2 semanas. Tati, el teléfono. George, tardo solo 1 minuto, ¿vale? Lo siento. Sí, porque la serie está inspirada en, aunque se basa libremente en las memorias, pero en una historia real de una mujer que dejó ese movimiento Satmar, una comunidad en la ciudad, una comunidad de judíos ortodoxos en la ciudad de Nueva York, y huyó a otro país. Una mujer de 19 años que huye de su matrimonio arreglado, de la presión tan extraordinaria que ejercían los familiares y de los propios ritos y todo. Y está muy bien expresado en la serie. Es verdad que te envuelve muy bien ese clima, siendo que no presenta tampoco nada extraordinariamente violento, que lo que ves es un clima asfixiante y te lo traslada muy bien. Y son solamente 4 episodios, una serie bastante confortable de ver, ¿no? Sí, y luego me gusta mucho la fragilidad y la valentía, ¿no? Esa combinación que a veces encuentras en los seres humanos tan extraordinarios, la fragilidad por el propio físico de esta actriz israelí, ¿no? Que hace el papel de Esti Shapiro, que yo no la conocía, la verdad. He estado leyendo que trabajó para Natalie Portman en la película que ella dirigió. Me recuerda, de hecho, muchas veces a Natalie Portman bueno, lleva el pelo rapado y me recordaba, entre otras, en algunas de sus actuaciones, ¿no? Pero me parece muy interesante esa mezcla, como te decía, ¿no? De la fragilidad de ese mundo, de sentirte tan impotente para romper con él, y la valentía de dar el paso, marcharse a Berlín y todo lo que le ocurre después allí, ¿no? Y luego también me gusta mucho la combinación con el tema de la música, de la interpretación, del papel que juega, ¿no? Ese lado de la creatividad para salvarla de una situación horrible. Ha sido un concierto precioso. Solo era un ensayo. Ha sido lo más bonito que he oído en mi vida. Gracias. Los geht's, Leute, ¿Estáis listos? Yo sí. Venga, Dacia. Du bist ein Streber. Tú también. ¿No te vienes? Es que tengo que ensayar. ¿Qué quieres que haga? Vente cuando acabe. ¿A dónde vais? Al Wannsee, el lago. ¿Puedo ir con vosotros? ¡Vamos! Claro. Sí. La historia, siendo una historia real, tiene también una parte muy interesante, porque al fin y al cabo es una mujer extraordinariamente valiente que decide no solamente luchar contra unas creencias religiosas muy arraigadas en su familia, en su vida, en la comunidad en la que vive, despegarse de todo eso, marcharse a vivir a Alemania, y luego tiene una parte también estéticamente muy bella y romántica, porque se mete en el mundo de la música, de las orquestas, de las escuelas sinfónicas, y me parece que está muy bien tratado también esa combinación de elementos, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que también me parece que hay que recomendar, ¿no? La banda sonora. Creo que hace una combinación o envuelve muy bien la historia de ella, que le da un toque con una sensibilidad especial, no sé, le da más profundidad todavía. Y luego me gusta mucho también, la parte de las bodas, los ritos, toda esa parte que tú decías, Jos, que es muy desconocida, ¿no? Que está dentro del mundo judío, pero que en el mundo judío ultra ortodoxo está llevado mucho más al extremo, ¿no? Y me gusta que la serie, sin esa publicidad que decíamos que no la ha tenido,
cualquiera de las personas que la ve la recomienda, ¿no? Me parece que eso tampoco es muy habitual ahora mismo. Hay algunas cosas que están basadas realmente en el libro, que es una autobiografía. El libro cuenta, detalla la experiencia de la autora y lo detalla con bastante precisión. La serie tiene algunos elementos más relacionados con la ficción, pero todos los flashbacks, toda la vida del matrimonio arreglado, todo eso es real, forma parte de la historia real también, que creció con sus abuelos, la protagonista, todo eso forma parte de la historia real, lo que sufrió por las normas comunitarias impuestas a las novias. Yo desconocía completamente la parte más cultural que te explican sobre, bueno, esta parte en la que prácticamente la madre del marido controlaba hasta la virginidad de la novia, en fin, un montón de cosas culturales que la verdad es que resultan bastante violentos, siendo que la serie es muy cuidada, no es nada invasiva en ese sentido, pero tiene ahí algunos elementos muy angustiosos, ¿no? Y la conexión, tú decías, con el papel de las mujeres, ¿no? En ese mundo, pues hablabas de la mujer, la madre del marido, perdón, su propia madre, su propia abuela. Yo creo que ahí establece conexiones de salvarse o condenarse, que desde luego es una de las opciones que ella decide salvarse. Me ha recordado un poco en la manera de cortar con el mundo, con lo que te rodea, aquel libro maravilloso de Millás sobre la historia de Nevenka Fernández de hay algo a mi alrededor que no es como me dicen, ¿no? Y ya desde el principio siente que, aunque ha nacido en una familia judía ultraortodoxa, que su destino era casarse con un tipo de su entorno también, decide romper, ¿no? Pero a la vez se da cuenta de que es que no encaja, que su lugar en el mundo no es ese, ¿no? Que tiene más que ver con la libertad y con poder tomar decisiones. Y creo que eso lo retrata muy bien, ¿no? Incluso en el cambio físico que ella sufre, ¿no? Cómo la vemos al principio y cómo la vemos según avanzan los capítulos. ¿Y ella quién es? Americana, ¿verdad? Me llamo Esti. ¿Esti? ¿Y tú? Ya, es Tengo que llevármelos dentro. Tenemos un ensayo ahora. Gracias otra vez. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, Esti. Nos vemos. Pero fíjate, luego las críticas son bastante positivas. Yo pensé que iba a venir acompañada de polémica, porque toma, digamos, una religión, que eso siempre es de alta volatilidad, siempre es telúricamente complicado, porque siempre puede provocar terremotos, pero las críticas no han sido especialmente duras. Es la historia de una joven que escapa de esta comunidad judía ultraortodoxa, pero es una historia de liberación femenina que también tiene muchísima sensibilidad, desprende mucha sensibilidad. Está tratado con bastante respeto, incluso la parte más dura de la religión. Dentro de eso lo observas casi como una cuestión cultural, anecdótica, costumbrista. Está bien tratado, pese a que lo que te está transmitiendo es esa atmósfera tan asfixiante, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y es verdad que yo también pensé que iba a tener más críticas por el tema y por cómo toma partido, aunque sea de esa manera tan educada y tan sencilla a la vez, y ha hecho que mucha gente además se pregunte, ¿no? Lo bien que está funcionando, si puede haber una segunda temporada. Sin hacer mucho spoiler de nuevo, el último capítulo deja la puerta abierta que pueda ser así, porque es una historia que todavía puede crecer por sí misma por el devenir de la vida de ella en Berlín, ¿no? Bueno, a mí la verdad me gustaría. A veces no sé si eso hace que pierda el encanto de esos 4 primeros capítulos, pero la historia todavía puede dar de sí. Pero fíjate, dice Catalina en Twitter, qué pedazo de serie, recomendadísima, me emocionó hasta la médula, la protagonista se merece una ovación de pie. Es verdad que la protagonista hace mucho por la serie, muchísimo, el personaje es maravilloso. Dice Alejandro, dice la emancipación, la autonomía, la lucha por la individualidad, y también hermosamente filmada, y la actuación de la protagonista espléndida. Casi todo pasa en Berlín y ella le pone un extraordinario acento a la interpretación. Es verdad que quizá el personaje es lo que hace que pues, se pueda desear una segunda temporada. Esta, que es una miniserie, pues son 4 episodios de 55 o 56 minutos cada uno, así que es breve, es llevadera, y os va a gustar mucho la recomendación de Ana Pastor de Neutral para esta semana. Ana Pastor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. La prensa internacional también, a la que nos aproximamos los viernes, lo hacemos desde una perspectiva diferente. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Desde una perspectiva diferente porque los viernes, ya sabéis, así como el resto de la semana, nos acercamos a la información internacional para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Los viernes intentamos ver cómo se proyecta la imagen de España en el exterior, cómo recogen los medios de comunicación internacionales noticias relacionadas con nuestro país, y hacemos una lectura a lo largo de toda la semana para acercarnos. Claro, en unos días en los que la información está muy centrada en el coronavirus, en la respuesta a la crisis del coronavirus y sobre todo a la relajación del confinamiento, ¿no? Sí, eso ha llamado mucho la atención en la prensa internacional esta semana. Es verdad, bueno, el coronavirus ya hemos asumido y aceptado que es la gran noticia mundial y que está realmente condicionando todas las informaciones. Entonces es verdad que todos los datos de España pues están teniendo reflejo en la prensa internacional. También pues incluso alguna de las polémicas sobre las cifras de muertos. Todo esto varios medios lo han destacado. Pero uno de los aspectos que más les ha llamado la atención y que más han puesto el foco sobre él ha sido la salida de España de la hibernación. Algunos medios destacaban eso, que no era que se hubiera relajado el confinamiento o que no se hubiera relajado el estado de alarma, sino que se había puesto fin a las 2 semanas de hibernación económica y, digamos, de paralización de todo lo que era actividad económica no esencial, ¿no? Esto varios medios lo destacaban, pero es verdad que el titular era un poco España suaviza las restricciones, que en este sentido pues llamaba la atención porque además se mantenían las cifras en España, digamos, que revelaban la magnitud de la pandemia. Pero en este sentido yo destacaría una crónica que hacía BFM-TV, una televisión francesa, que además era Mathilde Tallac, un corresponsal con el que hemos hablado aquí varias veces, y que explicaba un poquito en qué consistía esta relajación, pero advertía que pese a todo eso el confinamiento en España seguía siendo bastante más severo que en Francia, por ejemplo, ¿no? Es algo que también otros medios han destacado, Le Monde también, y varios medios también han puesto el foco en por ejemplo, cómo en otros países digamos, los niños, por ejemplo, tienen mayor posibilidad de salir. En cambio, aquí en España pues las normas son muy estrictas con respecto a las salidas. Es decir, que ya os digo que había un poco esta dualidad, ¿no? Es decir, varios medios destacaban eso, que España estaba empezando a reactivar o relanzar la economía, que era otra de las cosas que destacaban algunos, que esta especie de recuperación de la actividad, de alguna actividad que no fuera esencial también, pues perseguía intentar salir de esa especie de parálisis económica, pero que las medidas seguían siendo muy, muy estrictas. Pues en efecto, ese es el principal foco en el que colocan los medios, hablando de la gestión del coronavirus. Ha tenido algunas críticas en el gobierno. Se me ha olvidado comentarte, también un artículo interesante de Independent que también se hacía un poco eco de esta presión a los médicos que había habido, ¿no? Digamos, estas cartas de vecinos que pues pedían a lo mejor a algún sanitario, a algún empleado de supermercados que se buscara una vivienda por el miedo. Esto también había provocado un reportaje de Independent, así como hasta ahora habían destacado muchísimo la solidaridad y todas las muestras, digamos, de colaboración que habían surgido. En este caso también algunos de estos pues comportamientos quizá más feos, podríamos determinar, también habían llegado a algún medio internacional. Pues ese es el foco donde está colocado. También hay otros asuntos, hay que rebuscarlos en las páginas internacionales, pero como tenemos interés también en buscar más allá de la agenda setting y en otros temas, vemos como, por ejemplo, en Francia se ha hablado de que la monarquía española, dice, puede estar en peligro, ¿no? ¿A qué se referían?
Bueno, se referían al escándalo del que han estado pendientes medios internacionales desde el último mes a raíz de la publicación en la Tribune de Genève de las cuentas secretas del rey Juan Carlos en Suiza. Realmente este es un pequeño medio o un medio digital francés que se llama Le Tourbillon, que publicaba un artículo titulado algo así como Dinero escandaloso, y planteaba entre interrogaciones: ¿está la monarquía española en peligro? Y analizaba un poquito el impacto que estaba teniendo este último escándalo protagonizado por el rey emérito para, digamos, el futuro de la monarquía. Esto es algo que ya hemos comentado aquí en la cafetera, que la prensa internacional está muy pendiente y han publicado muchísimos artículos señalando que este podía ser un punto de inflexión, que realmente tenía una serie de aspectos que había, o que podía ser la gota que colmaba el vaso, ¿no? Que era un poco en lo que incidía este artículo también. Este es un medio francés, un medio digital muy europeísta. De hecho, nació de una asociación de europeos, de jóvenes europeos federalistas, que me parece que es de 2005, y que ha tenido bastante influencia en lo que es la política europea. Y en este sentido llamaba la atención que es un asunto que sigue, digamos, en el candelero, entre comillas, en la prensa internacional, el futuro de la monarquía. Destacaba en concreto que el artículo que, bueno, el rey Felipe VI había sido bastante consciente del impacto y digamos, la amenaza que podía suponer este escándalo, y había intentado distanciarse lo más posible de su padre, y bueno, que estaba por ver si esto realmente conseguía aplacar el enfado de los españoles, ¿no? Pero bueno, tenía algunos comentarios, algunas frases bastante duras hacia el comportamiento del rey Juan Carlos, y por ejemplo consideraba que su comportamiento había sido una total contradicción con los deberes inherentes a un rey. Así que planteaba esa posibilidad de que la monarquía pudiera estar en peligro. Aunque también es verdad que la última frase del artículo advertía que realmente el republicanismo español o esta, digamos, la antimonarquía no era un sentimiento dominante en España, al menos no salvo en Cataluña, donde sí podía haber una corriente más importante. Tampoco podía decirse que fuera una corriente habitual. Luego ha habido otros asuntos. Por ejemplo, en The Times se han fijado en cómo se está rompiendo el techo de cristal en España, y dice: las gitanas que están rompiendo el techo de cristal en este país, ¿no? Sí, este es un artículo que me llama la atención, sobre todo porque en esta era en que todo el mundo habla de lo mismo, este reportaje era bastante llamativo. Era un reportaje de Graham Keeley, que era el antiguo corresponsal de The Times, que ahora está escribiendo también para otros medios, y bueno, destacaba esto, ¿no? Un poco la situación del pueblo gitano, de los gitanos en España, que es algo también de lo que estuvo bastante pendiente Philip Alston, el relator de pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, que estuvo en una misión de investigación en España. De hecho, se reunió con varios colectivos, y de hecho aparece citado en el reportaje. Intentaba un poco esto, poner de manifiesto un poco cuál es la situación actual de los gitanos en España, y muy específicamente las mujeres. Y en este sentido, lo que sí destacaba es que había habido, digamos, una mejoría, una serie de avances en la situación de la mujer gitana. Mencionaba, por ejemplo, el caso concreto de Susana Martínez Heredia, que es una economista de Barcelona, de un pueblo, de un barrio marginal de Barcelona, de la Mina, que sin embargo se había convertido en la primera mujer de etnia gitana que estudiaba un máster en ESADE, y ponía un poco su caso como ejemplo de los avances que se habían producido. El titular del reportaje era algo así como: aún tenemos un largo camino, pero sí destacaba que había algunas cuantas mujeres gitanas que estaban empezando a romper ese techo de cristal, y le llamaba la atención lo suficiente como para dedicarles un reportaje. Luego hemos visto también que los obituarios de Rafael Gómez Nieto, de La 9, también han tenido bastante impacto en la prensa internacional. Es un personaje, han pasado ya algunos días, pero es un personaje sobre el que han colocado el foco, ¿verdad? Sí, realmente esto me ha llamado la atención, porque es verdad que, fíjate que en vida Rafael Gómez Nieto no fue un personaje al que se prestara tanta atención, sobre todo aquí en España, incluso en Francia, ¿no? Varios de los medios franceses que se han hecho eco, muchos de ellos, de su muerte, quizá no le prestaron tanta atención, salvo cuando fue condecorado, que es una de las cosas que se destaca, pero quizá el hecho de que fuera el último superviviente de esta compañía, de la compañía La 9, ha hecho que los focos se volvieran a
hacia él y sobre todo hacia el papel de la 9, ¿no? Que es una cosa que quizá no era tan conocida fuera de algunos círculos aquí en España y en Francia, y sin embargo pues ha habido obituarios en el New York Times, en The Guardian, incluso por supuesto en la prensa francesa, en The Times of Israel también se ha hecho eco, y sobre todo poniendo el papel el foco en esto, ¿no? En que era el último superviviente de este batallón formado principalmente por españoles, que fue el primero que entró en París y una vez liberada y una vez expulsados las tropas nazi, que fue uno de los que contribuyó, la compañía que contribuyó, al menos que fue pionera en entrar en París, el papel de este batallón, de cómo además es otra de las cosas que numerosos medios pues destacaban, cómo este papel de esta compañía fue silenciado y olvidado tanto por los gobiernos de España y Francia por interés político, y cómo realmente ahora había servido incluso su muerte pues un poco para sacar a la luz y para digamos volver a poner en valor el papel que tuvieron y el valor que tuvieron, ¿no? También los medios franceses destacaban incluso y recordaban que la presidencia francesa emitió un comunicado en el que calificaba esto, en concreto a Rafael Gómez Nieto y a sus compañeros de la 9 como héroes, y recordaba el papel que habían tenido y en fin, hasta qué punto sus figuras eran dignas de elogio por haber contribuido a luchar contra el fanatismo y contra el fascismo, tanto en España como luego en Francia. Bueno, pues es la prensa internacional y la manera en la que se refiere a nuestro país, también cómo proyecta la imagen de los españoles, cómo proyecta la imagen de España en el exterior y cómo el escaparate que supone eso ante la ciudadanía de otros lugares, de otros países. Bueno, escuchas La Cafetera. Hoy es viernes de relato. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relato con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Ay, en un mundo van pasando los días, la primavera va entrando en nuestro torrente sanguíneo, pero Ainhoa Goñi, hoy, en este regalo que nos trae cada semana, que nos permite también dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, a escuchar, a reflexionar en torno a sus cuentos, nos trae hoy la historia de dos mujeres, dos amigas, vecinas. Además es que no sé si es la historia real de mis vecinas, pero tengo unas vecinas enfrente, que además estos días, evidentemente como todo el mundo, estamos pegados a las ventanas, pegados a los balcones, viendo alrededor, ¿no? Viendo la gente salir al balcón a regar las plantas. Y hace unos días descubrí a unas vecinas divertidísimas. Al principio, además de la cuarentena, yo me siento como una espía total, porque al principio de la cuarentena las vi separadas, ¿no? Además, siempre las he visto, las conozco y están justo enfrente de mi casa. Y de repente un día las vi en el mismo balcón. Y además es que fue maravilloso, porque además subí la foto a Instagram, porque estaban cada una hablando desde un balcón, desde su casa. Y eso, unos días después las vi juntas y se pasaron la tarde hablando en el balcón, cotilleando, mirando a los vecinos, sonriendo y viendo la vida pasar. Y es verdad que me acordaba y digo, ¿cuántas cosas habrán visto estas mujeres que básicamente han crecido en el barrio, han crecido en esas casas, ¿no? Y digo, mira, lo que les quedaba era esto por vivir, ¿no? Y es verdad que me da mucha ternura, porque eso, las espía un poquito, puede ser, o bastante, y salen a tomar el sol, las ves leyendo, se remangan la ropa para que les dé más el sol, le pone la chaqueta a la otra, le saca algo de comer, es que son graciosísimas y me parecían súper tiernas las dos, y además me pareció una relación muy bonita, ¿no? Y es verdad que estos días nos da la sensación, a mí me da la sensación de que soy un poco voyeur, porque ves cosas que son de lo más natural y las ves como con nuevos ojos, ¿no? Porque pues eso, tenemos la calma, que no vamos corriendo, tenemos muchas veces muchas horas por delante y le he sacado como el gusto a escribir sobre los pequeños detalles, ¿no? Que en otros momentos de carreras nos pasan un poquito más desapercibidos. Claro, porque sospecho que todos los relatos que escuchamos, la mayor parte, algunas veces ya nos lo has contado, pero tienen alguna observación detrás, tienen algo que has visto, historias reales, ¿no? Ahí siempre está basado en alguna historia. Sí, siempre tiene historias reales. Es verdad que no todas son mías, personales,
No voy a decir cuáles, así no sabéis tantos detalles, me guardo algo para mí, pero sí, siempre hay algo, siempre, porque si no, ya sé yo qué relatos querría saber si están basados en mi vida. No tengo intención de confesar. Algunos han sido muy verduzcos, o sea que yo no digo nada. Nada, una amiga de una amiga me los ha contado. No, pero es verdad que sí, que siempre veo algo... un amigo me cuenta una historia o está viviendo algo y en este caso pues sí, hay mayoritariamente cosas que he ido viviendo yo y esto es que de verdad me parecen maravillosas y porque es verdad que representa también el paso del tiempo, la vida, se nota que llevan aquí pues eso, toda la vida y aunque tienen su independencia, como digo yo, porque están estaban cada una en su casa a la vez, tienen una relación muy, muy estrecha y vete tú a saber, a lo mejor se conocen de toda la vida. Y mi relato está un poco basado en eso, en unas amigas, ¿no? O cómo lo ve una chica más joven de esa relación que tienen estas señoras en el barrio de Malasaña, por ejemplo, en este caso, donde además sabes tú que ha habido mucho movimiento, pero sigue habiendo gente que ha nacido aquí, porque en mi edificio hay gente cuyos padres están aquí, que ellos han nacido aquí directamente y siguen viviendo aquí. Entonces, ves cosas muy, muy, muy peculiares y hay gente, ¿no?, de distintas generaciones y sobre todo ellas que habrán visto de todo. Pues es el relato de Ainhoa Goñi y son Las vecinas. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Hoy es un día cualquiera, de una mañana cualquiera de primavera. Es un día fantástico. Hace calor y yo paseo mi tontería por Malasaña mientras me voy enamorando de cada balcón del barrio, de cada maceta con flores, de cada nuevo grafiti que adorna las paredes de los edificios por los que paso. Últimamente estoy desarrollando el pequeño placer de disfrutar de cada instante, de cada paso, de cada sonrisa y de cada beso robado en cualquier calle, mientras me hago la sorprendida, como si me los hubiese encontrado por azar. Siempre he ido corriendo, había ido corriendo, al menos hasta ahora, porque no me daba cuenta de que el mundo se nos escapa entre los dedos, que mis manos ya no agarraban el amor, que tenía que encontrar otra forma de mirar el mundo, porque es mi mundo, es mi vida, porque al final es eso, es tu vida. Y había pasado demasiado tiempo inmersa en problemas que no existían, en historias innecesarias, en amistades, a veces para olvidar, en falsos amores de verano. Y ahora respiraba un aire que parecía creado para mí, un mundo de baldosas brillantes, mojadas al amanecer, y disfrutaba de cada instante, de mi barrio, simplemente porque sí. Iba viendo Madrid como en las películas de amor, con calma, con placer, con deseos de que no pase el tiempo. Y seguía avanzando, por el barrio iba andando, y por la vida, como a pequeños saltitos, como hacen los protagonistas de los cuentos infantiles. Y así entré en el centro de salud, preparada para leerme 7 capítulos del libro que tenía en las manos, mientras me imaginaba que tendría que esperar interminables colas que siempre se hacían a esa hora de la mañana, porque era prontito. El contraste con la luz exterior, la verdad es que me adormiló en cuestión de minutos, como hacía siempre, mientras notaba cómo a mi alrededor la gente se levantaba, se sentaba, se abrían puertas que volvían a cerrarse y se oían nombres en la lejanía. Yo la verdad es que seguía entrando poco a poco en ese sopor que solo el relax permite. Y de repente, 2 torbellinos entraron y se terminó la calma. ¡Qué graciosas eran! Levanté la mirada justo para ver cómo una de ellas le reñía a un chavalito para que le hiciese un hueco en el banco de la sala de espera. ¿Había más huecos? Sí. ¿Les gustaba justo el asiento en el que estaba ese chico? No había ninguna duda, nos enteramos todos. Y la verdad es que el chaval, entre divertido, avergonzado o asombrado, no lo tengo muy claro, se levantó del asiento y se sentó junto a mí. Ya no podía dejar de mirarlas. La imagen es fantástica. A ver, las dos llevaban vestidillos veraniegos y un par de rebecas. Una de negro, con puntitos, y la otra la llevaba roja,
las dos a juego con su vestido. Los bolsos bien agarrados en el brazo y maquilladas hasta decir basta. Me hizo bastante gracia la pelirroja, con clarísima permanente y unas cejas perfiladas en un marrón difícil de describir, la verdad. La otra morena. Llevaba las gafas colgando del cuello con una especie de tela de colores y agarraba con su mano izquierda, con una evidente obsesión, los papeles de la cita del médico. Eran como pin y pon. Bueno, como zipizape, versión castiza. Se sentaron como quien se muda de casa. Desparramaron el bolso, sacaron caramelos, las botellas de agua, pañuelos, en fin. Y empezaron a hablar como si estuviesen solas. Se quejaron de la cantidad de gente que había. Miraron de arriba abajo a todo el mundo. Y cuando toparon conmigo, igual por el largo de mi falda, prácticamente inexistente, una de ellas se quedó con la boca abierta, le dio un codazo a la otra para que me mirara y se quedaron así. Y me miraron. Y tanto que lo hicieron. Y a mí, que me había vuelto la tontería de antes, me dio por saludarlas. Vaya momento. Me miraron como si fuese una descarada. Y yo, sinceramente, es que me eché a reír. A los 2 minutos de llegar ya habían conseguido que nadie les quitase ojo. Nadie miraba ni a sus teléfonos móviles. A ver, hasta el chaval de mi lado, disimulando, se había quitado los cascos y las ojeaba de reojo. La verdad es que eran muy entretenidas. Estaban hablando de lo que había cambiado Madrid, de la cantidad de gente joven que había ahora en el barrio y de que ahora había más bares que antes. Yo sigo teniendo mis dudas. Y empezaron a hablar de sus vecinas, en plan cotilleo. Que si una tiende mal, que si la otra se ha echado un novio, que si los jovencitos del fondo ponían música todo el fin de semana y que nunca antes había hecho tanto calor como esa primavera. Y me llamaron. Casi me daba pena dejar la conversación a medias. Tanto que estuve a punto de quedarme sentada y disimular. Pero no hizo falta. La rubia pegó un respingo, se levantó con la agilidad que no he visto nunca, le ayudó a la otra a levantarse y se me colaron con toda la cara del mundo. Como si tuviesen todo el derecho a pasar. Anda, que son rápidas cuando quieren. Yo la verdad es que no dije nada y no podía contenerme la risa. Las dejé pasar. Me volví a sentar. Tardaron 20 minutos en salir. Y estaba claro que el médico les había llamado la atención. No por lo del asiento, ¿eh? Ya te dije que tenías que cuidarte la cadera, le dijo una a la otra. Y todos mirando. Y tú tienes que dejar de comer chocolate. Y tampoco me haces caso, le decía la otra. Bueno, pero yo bebo más agua que tú. Y así. Y ganó la discusión, claro. Así de fácil. La otra, la verdad es que yo creo que de pura costumbre, ¿eh? Porque tenían ese juego, asintió y no dijo nada más. Y entonces lo entendí. Entonces entendí su unión, su cariño, su amor con el paso de los años, de la vida, del dolor, de la guerra, del mundo en destrucción que la rodeaba y del nuevo mundo que estaban viendo. Nos vamos, le dijo una a la otra, que tenemos que andar y se nos hace tarde para comer y luego no duermes la siesta, le dijo la pelirroja a la otra. Y vi como una le cogía la mano a la otra y la levantaba del asiento por última vez. Y yo me eché a reír por lo buenas que eran y porque quería ser como ellas dentro de 1000 años, porque quiero una amiga así, una hermana así, porque quiero que me quieran así, que me riñan así y que me nieguen el chocolate así. Y de repente me di cuenta de que yo ya la había encontrado. Sabía que tenía ya a mi compañera de aventuras, a la que yo reñía por beber poco, bueno, o a veces por beber mucho, y a la que recomendaba las tonterías más grandes imaginables con tal de verla sonreír. Aunque yo, sinceramente, siempre pensaré que ella come poco chocolate. No te vayas nunca, pensé en alto. Y me perdí en nuestros viajes, en nuestras horas de sofá y en los abrazos más bonitos que me han dado nunca. Y pensé en ellas, que seguro que vivieron un origen igual, unos inicios parecidos, y han pasado década a década, viendo la vida pasar, llorando juntas los errores, bebiéndose cada alegría, como nosotras, y abrazándose en cada día oscuro. Eso también nos suena. Y las vi agarradas del brazo, andando tranquilamente, dispuestas a enamorarse de cada balcón del barrio, como habían hecho siempre, juntitas. Porque aunque pase el tiempo, hay cosas que nunca deben cambiar.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.